Dios les bendiga, bienvenidos una vez más. La paz de Cristo gobierne sus corazones. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la misericordia brevemente, porque quiero que entiendan que Dios ha tenido misericordia de nosotros y que nosotros también, como ejemplo, pues debemos tener misericordia hacia nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? ¿Hacia quién es que nosotros debemos tener misericordia? Dice la palabra en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. Dice el Señor aquí que son bienaventurados. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es la inclinación a sentir compasión por los que sufren, a ofrecerles ayuda. La misericordia aparece en la Biblia unas 368 veces, esta palabra misericordia. Misericordias aparece 34 veces, misericordioso 25 y misericordiosos aparece 4 veces. En total, la palabra misericordia aparece unas 431 veces en la Biblia. Fíjense bien la importancia que tiene, que Dios la usó por muchas ocasiones en la Escritura. Es decir, que debemos tener mucho cuidado con esta palabra, porque el Señor nos quiere decir algo a nosotros a través de la misericordia. Entonces, dice en Éxodo 34, 6 y 7, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. He aquí que el Señor nos dice que guarda misericordia a millares, que es paciente, que es tardo para la ira y que es grande en misericordia. Este es el Señor, que es tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si el Señor dice que lo imitemos a Él, que imitemos la forma, ¿qué tan misericordioso fue el Señor? Que nosotros, cuando aún estamos muertos en delitos y pecados, Él vino y, usando de misericordia, se sacrificó y dejó que lo crucificaran. Él, teniendo mucho poder, dejó que lo crucificaran para que nosotros tuviéramos vida en Él. Así fue la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que vino y murió por nosotros. Y una muerte de cruz, una muerte atroz totalmente, algo que es espeluznante. Pero Dios amó tanto al mundo, dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que antes ya les he dicho que nosotros estamos preparados para muchas cosas. Estamos preparados para que se muera nuestro papá, nuestra mamá, un hermano, un amigo muy querido, pero para que se muera un hijo de nosotros, para esto no tenemos una preparación. Esto es algo que llega a lo más profundo del corazón. Y Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo. Y era santo y justo, piadoso, perfecto, misericordioso, que nunca pecó, y lo entregó para que nosotros tuviéramos vida en Él. Entonces, dice en la Escritura, en Proverbios 14:21, peca el que menosprecia a su prójimo. Si tú menosprecias a tu prójimo, ¿quién es tu prójimo? Entonces tú pecas. Dice aquí: mas el que tiene, esto es en Proverbios 19, mas
el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. El que tiene misericordia de los pobres es que bienaventurado. Y cuando dice la Escritura que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero dice aquí que el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Aquí dice la Escritura. Entonces, ¿qué es bienaventurado? Bienaventurado quiere decir afortunado, feliz. Entonces, nosotros cuando damos a los pobres, somos bienaventurados, somos felices, debemos sentirnos gozosos en el Señor, porque es aquí que cumplimos un mandamiento. El Señor dice en su palabra que era necesario la misericordia, la justicia y la fe, que estas son cosas necesarias. Entonces necesario es algo inminente que no puede dejar de ser. Nosotros para alcanzar la misericordia debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y cómo nosotros nos acercamos confiadamente? Pues haciendo lo que el Señor dice, que tengamos misericordia. En Lucas 10, 25 al 37 dice, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y me pregunto yo, ¿quién es nuestro prójimo? ¿Hacia quién es que nosotros debemos tener misericordia? Si esta persona que usó misericordia de aquel que había sido robado por los ladrones llegó a la presencia de Dios, porque nosotros cuando usamos de misericordia pues llegamos a la presencia de Dios. Esto es un olor fragante para Dios. Tú, hermano, me imagino que tendrás muchas personas cerca de tu casa. A veces no las tenemos porque hay personas que viven en sitios que son lujosos y no tienen alrededor, pues personas que son pobres. Pero hay muchas formas de dar. Hay personas que necesitan en tiempo de frío un abrigo, que necesitan un poco de comida. A veces nosotros botamos la comida. Podemos ponerla en una bolsa y pasar por donde hay un mendigo y decirle, toma, Dios te bendiga. Además, con la exhortación de la palabra de Dios también nosotros tenemos misericordia, porque como tú fuiste salvado por la sangre de Cristo y tú estás siguiendo la palabra del Señor, pues tú también debes tener misericordia de ellos que están en pecado y que están para ser destruidos con este mundo, y debes de usar misericordia hablando la palabra de Dios. No te canses de predicar el evangelio del reino de Dios, porque esto es justo ante los ojos de Dios. Dice en Mateo 25, 35 al 40, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí.
Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Porque el Señor te está mandando que le des un pedazo de pan, que lo vistas, que le des un jarabe. Hay jarabes que cuestan 15 pesos en una botica popular. Ve, y si tú ves una persona que está tosiendo, aunque tú no quieras ni siquiera estar cerca de esa persona porque está enfermo y porque esta persona está viciada, porque tiene pecados, aún así, por amor de Cristo, deja todo eso y ve con tu mascarilla como tú quieras ir y pásaselo, tíraselo, pero ayúdalo, que el Señor tendrá misericordia también de ti. Acerquémonos pues a Dios. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y así hallar gracia para el oportuno socorro, dice nuestro Señor. Dice aquí en 2 de Pedro 3, 9 al 11, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no han ustedes de andar en santa y piadosa manera de vivir? Debes, hermano, haciendo estas cosas, teniendo misericordia, andando con una forma de vida piadosa. Esto debemos hacer nosotros para que el Señor tenga misericordia de nosotros. El tiempo es corto, hermanos. Dios les bendiga. Ya en próximamente voy a estar hablando del libro de Apocalipsis. Es muy importante que tú me sigas porque voy a estar hablando versículo por versículo acerca del libro de Apocalipsis, este libro que es tan controversial y que tantas personas están equivocadas cuando hablan de él. Dios les bendiga, la paz de Cristo.